Si una mujer dice se me duermen las manos al dormir, ¿a ti qué bombilla se te ilumina? Eso casi siempre suele ser un síndrome de túnel del carpo. ¿Cómo podemos, de alguna manera, saber distinguir este dolor en función de dónde vengan? Ese dolor musculoesquelético cronificado puede producir un cambio en estas redes neuronales, y ese cambio en esas redes neuronales ya deja de ser musculoesquelético y pasa a ser un dolor crónico. ¿Cómo podemos diferenciar ese hormigueo de otro tipo de dolores? El intestino es lo que llamamos el segundo cerebro. Los intestinos, el tubo digestivo, tiene su propio plexo, es decir, tiene su propio sistema nervioso. A esta edad es normal que te duela todo, siempre hay goteras. El reposo absoluto se ha visto que puede empeorar la recuperación de los pacientes. Bienvenidas a Mujeres de Hierro, el podcast para acompañarte en la perimenopausia y menopausia con ciencia Y no con tendencias. Soy Boticaria García, doctora en farmacia y nutricionista. Y yo, Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Salud y del Ejercicio. Y todo esto suena muy pro, pero para ti somos Boti y Butra. Los pinipón de la divulgación. Y hoy tenemos un temazo en este podcast, un podcast que trata sobre alimentación, sobre bienestar, sobre salud, pero también sobre dolor. Hay muchos tipos de dolor. Hay un dolor que viene derivado del hot topic de Javier Butragueño, que es el síndrome musculoesquelético. De la menopausia. Te encanta a ti eso. Ese me gusta. Lo que pasa es que al final, pues muchas veces solo se ve lo que es la punta del iceberg, pero dentro de esa parte ya sabemos que hay una bajada de los estrógenos, que empiezan a aparecer dolores que no saben muy bien ni inespecíficos ahí en el hombro, en la rodilla, y que hoy vamos a saber mucho de ello también. Hay dolor que puede venir derivado de la inflamación crónica de bajo grado, hay dolor que viene de una contractura, de un golpe, pero hoy vamos a hablar de un dolor menos conocido, vamos a hablar del dolor neuropático. ¿Y eso qué es? Un dolor un poco diferente. A lo mejor hemos notado alguna vez calambres, hormigueos, y en la perimenopausia ¿esto puede aumentarse? Bueno, pues para contestar a estas preguntas, que son muy interesantes, tenemos a un neurólogo especializado en nervio periférico. Tenemos con nosotros a una persona que nos va a explicar qué pasa con el cableado de nuestro cuerpo. Le va a poner nombre y apellidos a esos cables. ¿Qué pasa cuando los cables se quedan atrapados? ¿Qué pasa cuando los cables están pelados o muy sensibles? Yo es que soy muy bruta, ya me conocéis, pero afortunadamente tenemos a toda una eminencia en este campo. Bienvenido, Lorenzo Silva, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Igual está asustado, pero te veo con fuerza. Ah, bien, estoy bien. Lorenzo Silva es neurólogo, es especialista en enfermedades neuromusculares y en neurogenética. También trabaja en el Hospital Puerta de Hierro, pero también en el Hospital Memorial Publio Cordón en Madrid. Es investigador clínico, es miembro de la Sociedad Española de Neurología. Podéis encontrarlo en las redes como @Dr. Silva Hernández, y además ha sacado tiempo para venir aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, primero agradeceros la invitación, que bueno, para mí es un honor poder compartir esta tarde con vosotros. Nos hace muchísima ilusión porque además podríamos decir de alguna manera que el tipo de dolor que tú tratas es el más desconocido. Realmente mucha gente no sabe que existe, pero cuando existe lo notas. Y tengo que decir que tú estás aquí, entre otras cosas, porque trataste a mi padre. Sí. Y yo no sabía que existía el dolor del nervio periférico. Obviamente sé que existe, pero no sabía cómo podía llegar a ser de invalidante para una persona hasta que mi padre tuvo... ¿Se llama SUDEC lo que tuvo Sí, él? el síndrome de SUDEC o de distrofia locorregional es uno de los síndromes que pueden aparecer después de una lesión nerviosa. Pues es algo poco conocido muchas veces, pero cuando aparece es invalidante, aparece mucho dolor, causa pues un trauma, y realmente, bueno, pues tú le ayudaste a salir de esa situación, te lo agradezco muchísimo, y nos vas a contar un montón de cosas sobre esto, Ibutra. Bueno, pues lo primero, darte las gracias y la bienvenida, y vamos a empezar por la base, ¿no? Porque mucha gente que nos está escuchando seguramente pues no sepa qué es esto de lo que estamos hablando, del nervio periférico. Entonces vamos a empezar por esa parte, qué es y qué son esos cables que parece que salen ahí de los nervios y que van a los sistemas, a los órganos, y que nos cuentes un poquito. Pues vamos a ver, a mí, yo siempre digo, cuando hay que explicar algo, alguien que parte de cero, es decir, no sé lo que es un nervio. Claro, hay distintos símiles. A mí me gusta mucho usar, tanto con los estudiantes como con los pacientes, el símil del cable. Al final los nervios es verdad que lo que hacen es llevar electricidad, llevar respuestas eléctricas, entonces podemos asociarlos como un cable, pero yo creo que es más fácil entenderlos como carreteras, que comunican una central, o sea, una ciudad grande, como imagínate en Madrid, comunican Madrid y de ahí van a distintos sitios.
van a distintos sitios más pequeños y son carreteras de ida y de vuelta. O sea, son carreteras que llevan información del centro a la periferia y de la periferia al centro. Y como las carreteras, no todos son autopistas. Vamos a tener carreteras muy grandes, o sea, carreteras autopistas por donde los coches, o sea, la información va a poder ir a mucha velocidad, y vamos a tener carreteras más pequeñas, más estrechas, por donde los coches, o sea, la información va a ir a menor velocidad. Y en el sistema nervioso, las distintas modalidades sensitivas utilizan unas u otras carreteras. Por ejemplo, el dolor, que es el tema que acontece hoy, pues por ejemplo utiliza vías lentas, o sea, utiliza carreteras pequeñas, vías lentas, que es lo que vamos a llamar fibras pequeñas o fibras finas, por ejemplo. Como carreteras secundarias. Exacto, por decirlo de alguna manera. Es como la que llega a mi pueblo, ¿no? La grande va por las vías principales, pero las carreteras no las vemos realmente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ese dolor que aparece, ¿qué puede ocurrir en esas carreteras para con que no vemos nada? Porque tú te pegas un golpe, tienes un moratón y te duele y es muy gráfico, ¿no? Pero ¿qué puede ocurrir en esas carreteras para que nos duela? Claro, vamos a ver, cuando uno habla de patología que pueda afectar al nervio, pues claro, hay un sinfín de posibilidades. Es verdad que bueno, dentro de no es infinito, pero bueno, podemos tener patología inflamatoria de los nervios, patología tóxica, pues por ejemplo el consumo crónico de alcohol es un tóxico muy potente para el nervio, patología hereditaria, o sea que nuestros nervios funcionen mal de forma congénita por una herencia que hayamos tenido. Y luego también, pues por ejemplo, una cosa que es lo más común en la población, que es la patología compresiva. Es decir, hay algo que está dañando al nervio en un lugar concreto, en un punto focal, que normalmente suele ser algún sitio que el nervio pasa en una estructura ósea, en la cual pues el espacio que tiene el nervio para pasar ya de por sí es estrecho, y el propio movimiento óseo pues hace que el nervio friccione contra el hueso, que el nervio friccione contra las estructuras y se vaya dañando, como por ejemplo puede ocurrir en la muñeca con el nervio mediano y el síndrome del túnel del carpo, a nivel del codo con el nervio cubital, que era pues, lo que le pasó a tu padre, o por ejemplo en la rodilla con el nervio peroneal. O sea que en este caso lo de que el roce hace el cariño no funciona así. En este caso no. En este caso no, duele más. Entonces nos estaba diciendo un poco que viene de diferentes sitios, puede ser muscular, puede ser inflamatorio, puede ser por compresivo, pero nos gustaría también que nos ayudases a distinguir un poco cómo podemos de alguna manera saber distinguir este dolor en función de dónde vengan. Si nos podrías explicar un poco este tema. Claro, vamos a ver, nosotros cuando hablamos de dolor neuropático hacemos referencia a un tipo de dolor. Nosotros los dolores en medicina los clasificamos en 4 tipos principalmente. Pero bueno, al final es una clasificación un poco dinámica, a lo largo del tiempo puede ir cambiando, es decir, lo que ahora vale como definición dentro de a lo mejor unos años pues no es la que estamos usando. Si alguien escucha este podcast en 2045, que no se preocupe, exacto, que en 2026 era así. En 2026 esto era así. Pues por ejemplo, tenemos el dolor nociceptivo, que es el dolor pues yo toco algo que quema y me quema y recibo esa información es un dolor muy adaptativo, muy de pues eso está quemando, no lo toques más, es una respuesta que nos enseña un aprendizaje. De hecho, el dolor es casi la experiencia más importante que tenemos a la hora de aprender a comunicarnos con nuestro entorno. Luego tendremos también los dolores inflamatorios, que también es un tipo de dolor nociceptivo, en el cual, por ejemplo, el paciente pues tiene un patrón de dolor muy peculiar, es un dolor que suele ser muy articular, aparecen pequeñas, grandes articulaciones, suele asociar un patrón diurno, el paciente se levanta con dolor y asocia sobre todo rigidez, que a medida que va movilizando, o sea, que va calentando, que ellos lo comentan así, que calientan la articulación, pues van mejorando ese dolor. Y luego tendríamos el dolor neuropático. O sea, el dolor neuropático es un dolor que proviene del daño a una estructura nerviosa. Es decir, la información, pongámonos aquí, no es en este pueblo ha ocurrido tal, la información la llevo por la carretera, no. En este caso es el problema está en la carretera. Se ha caído un árbol en la carretera. Exacto, se ha caído un árbol en la carretera. No está funcionando bien. Ese dolor es un dolor que asocia unas características. Ya hemos dicho que los nervios no solo vehiculizan dolor, vehiculizan otro tipo de sensibilidades. Entonces, por ejemplo, los pacientes se quejan de dolor más algo. Se pueden quejar de dolor más hormigueo, de dolor más molestia con el roce o dolor simplemente evocado por un roce o por el tacto suave. Y luego el dolor que describen lo suelen describir con una cualidad muy particular. Es un dolor que podemos decir como muy sordo, ¿no? Es decir, no me duele aquí, sino es como un área un poco más extensa, poco definida de dolor.
suele ser un dolor de una cualidad muy quemante, el paciente lo describe como ardor, quemazón, picor, escozor, o sea, tiene... Esas son las red flags, ¿no? Esas son las red flags, por decirlo de alguna si un manera. neurólogo como tú escucha a alguien que dice, me duele la pierna, pero ese picor, esa quemazón, sería como, uy, esto... Sí, exacto, eso puede ser, y sobre todo que además asocie eso, o alteraciones sensitivas, ya sea en forma de hormigueos, o pérdida de sensibilidad. Dices, esa zona me duele y además cuando la toco no la noto bien. Ya. O sea, noto como que ha perdido sensibilidad. Eso orientaría a que puede ser un problema neuropático. Muy interesante, porque así conseguimos distinguirlo y si hay alguien que lo sienta, pues puede ya ir a algún profesional. Claro. Y luego es verdad que todos los dolores al final lo que acaban produciendo son cambios en nuestras redes neuronales de interpretación pues del estímulo, del dolor. Pues al final el dolor converge como cualquier experiencia sensorial que nosotros tenemos con el entorno, acaba convergiendo en el cerebro. Entonces el dolor crónico, da igual de dónde venga, pero el dolor crónico al final acaba produciendo una serie de cambios en las redes de dolor cerebral que bueno, pues en este caso es que cuando hablamos del término neuroplasticidad siempre lo tenemos asociado a algo muy positivo. Sí. En este caso no, en este caso es una neuroplasticidad maladaptativa. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a entender como dolor cosas que no son dolor. Por ejemplo, el tacto, el roce de la ropa. Eso es lo que vamos a llamar dolor nociplástico, que suele ser la base del dolor crónico y de muchas enfermedades que cursan con dolor crónico. O sea, que ya te duele todo, ¿no? Aunque no debería doler. Exactamente. Incluso cuando el daño la anoxa ya desaparecido, seguimos teniendo... ¿La anoxa es? La anoxa es el daño, perdón. O sea, no, me encanta. Yo soy la anoxa de Javi. Pero él es... Además es en específico. Yo me toco y de repente yo noto eso. Ese dolor. Está neuroplástico perdido. Bueno, yo te propongo, Lorenzo, que nos aprovechemos un poco de ti, si no te importa, y hagamos una especie de traductor. Si una mujer dice, a mí me arde la planta del pie por la noche, ¿qué abanico de posibilidades se abren? Hay bastante, aunque limitado. Es decir, no depende de si se me duerme una sola planta del pie o las dos plantas del pie. Si una mujer me referiría que por la noche, al llegar a la cama, al tumbarse, al empezar a dormir, empieza a tener una sensación de ardor en la planta del pie, claro, puede ser una afectación nerviosa local en el pie, pues por ejemplo un túnel del tarso, es decir, un atrapamiento del nervio tibial a nivel del tobillo, pero por probabilidad yo buscaría antes que sea un problema radicular, o sea un problema a nivel de la espalda, a nivel de las salidas de estas estructuras que veis aquí, que son las raíces nerviosas. Uh-huh. Entonces, aquí es donde se pueden comprimir la estructura por la extrusión de los discos intervertebrales. Enséñalo a la cámara bien para que lo veamos. Entonces, por ejemplo, eso es muy típico del paciente. Claro, el paciente cuando se tumba, pues la curvatura de la columna se modifica, los espacios por donde salen esas raíces se estrechan un poquito. Entonces, si ya tenemos un espacio estrecho, pues porque ha habido una hernia o una protusión o un crecimiento artrósico, pues el paciente empieza a referir síntomas en el territorio sensitivo de una raíz concreta, que normalmente suelen ser raíces lumbares o sacras, lumbares bajas o sacras, como que resemblan lo que llamamos... Yo tengo que decirte que hay mujeres aquí escuchando el podcast asintiendo así, como diciendo, esto es súper interesante, porque nadie nos lo había explicado así, ¿no? Y en función de la postura, de la posición, también es interesante. Entonces esto sería, como has dicho al principio, por compresión, ¿no? Es decir, claro, eso sería por un roce. Muy bien. Es decir, por un roce de la raíz nerviosa. Pero vamos a ponerlo más interesante todavía. Vamos a intentar mezclarlo. Es decir, a gente que pueda tener una lumbalgia con una ciática o que pueda tener una artrosis con algún problema relacionado con duermo mal o fibromialgia. Esto realmente ocurre. Hay de esas mezclas. Bueno, esto es lo habitual. O sea, de hecho, es el dolor muchas veces, el problema que tenemos los médicos o neurólogos o cualquier especialista que se dedica al dolor, es que muchas veces el patrón de dolor que tenemos no es puro. O sea, es decir, a veces sí, a veces pues me lesiona el nervio, me duele exclusivamente el territorio del nervio, pero por ejemplo el dolor de espalda muchas veces es un poco quebradero de cabeza, porque se mezclan muchos dolores. Se mezcla, pues por ejemplo, dolor musculoesquelético. Se puede mezclar con dolor facetario, o sea, dolor de las propias articulaciones de la columna, que es un dolor
que no es que irradia la planta del pie, pero bueno, que sí que se puede referir un poquito hacia la zona baja de los glúteos, o sea que es un dolor que no se queda exclusivamente a nivel de la espalda, y si además asociamos un daño de raíz nerviosa, ya podemos tener un dolor radicular, o sea, un dolor que sigue el territorio de una estructura nerviosa afectada. En este caso, pues por ejemplo, pues un cuadro muy típico que es la lumbociatalgia. Por ejemplo, en la lumbociatalgia se mezclan muchos tipos de dolores. Luego hay enfermedades, hay enfermedades que, por ejemplo, predisponen al miedo al movimiento, al miedo al ejercicio, y eso acaba produciendo también un deterioro funcional de la espalda. Entonces, pacientes que a lo mejor tenían otra enfermedad, como puede ser la fibromialgia, por no moverse, por ese miedo a la fatiga, ese miedo al dolor post ejercicio, pueden desarrollar patología. En este momento, espalda. No la red flag, sino la green flag se acaba de levantar en la mente de Javier Butragueño. Ha dicho, el ejercicio es bueno. ¿No? Hombre, llevamos, 15 minutos y ya, vamos, ha aparecido el ejercicio. Bien, no vamos a hacer spoiler de esto porque vamos a hablar después. Sí. Pero en ese traductor quería preguntarte también, si una mujer dice, se me duermen las manos al dormir, ¿a ti qué bombilla se te ilumina? Eso casi siempre suele ser un síndrome de túnel del carpo. Eso es muy frecuente, además suele aparecer en torno a la perimenopausia, es cuando ya empiezan a aparecer los casos, y eso es por daño del nervio mediano a nivel de su paso por la muñeca. Bueno, pues ahora que hablas de la perimenopausia y la menopausia, claro, muchas mujeres piensan, pero esto son cosas de la edad, ¿no? Podemos confundirnos. En cada capítulo, Lorenzo, nosotros lo vertebramos con una frase de madre. Frases que hemos escuchado a nuestras madres, a nuestras abuelas, pero que de repente las mujeres de mi edad, pues las empezamos a soltar como si fueran propias. Decimos, pero si esto lo decía mi madre y de repente estoy diciéndola. Entonces, en este episodio, la frase de madre es: a esta edad es normal que te duela todo, siempre hay goteras. ¿Es más normal a partir de los 40 también tener este tipo de dolor neuropático? Sí, bueno, sí, es decir, es más frecuente tener patología que provenga de nervios, sobre todo mononeuropatías, como por ejemplo el síndrome de túnel del carpo, el atrapamiento del cubital, por ejemplo, sí que suelen aparecer en este tipo de franjas de edad. Luego también los problemas de espalda también pueden manifestarse a partir de esa edad, pero no hay una causa de edad que produzca un dolor neuropático como tal. Sí que es verdad que, bueno, pues a partir de la mediana edad en la mujer, pues la perimenopausia con la bajada estrogénica, que bueno, que eso sabréis vosotros mucho más que yo seguramente, con la bajada estrogénica, pues bueno, se pierde ese refuerzo muscular, el músculo tiende a atrofiarse y la atrofia muscular puede producir dolor, la relación del músculo con el tendón y a nivel también de la pérdida de la masa ósea, pues puede producir parte de ese dolor musculoesquelético, que es verdad que ese dolor musculoesquelético cronificado puede producir un cambio en estas redes neuronales, y ese cambio en esas redes neuronales ya cronificar el dolor y claro, ya deja de ser musculoesquelético y pasa a ser un dolor crónico. Claro, es que es súper interesante porque la fase preventiva entonces tiene mucho que ver, porque es decir, es como que va cogiendo capas de severidad, es decir, que tú lo sientes a lo mejor a nivel muscular, pero si lo cronificas y no hacer nada, pues empieza a ser un problema más agudo, exacto, más fuerte, más severo. Ha dicho una cosa súper interesante, ha hablado de para mí, ¿no? Quiero decir, no, es que todos... Dime, porque... Es que yo te miro, claro, porque yo te miro y digo, no está pensando lo mismo que yo, digo, no estamos tan conectados todavía. No lo sé. A ver, vamos a decir una cosa, estar conectado contigo y tu cerebro, yo por mi salud mental creo que debo un poquito, solo tenemos un poquito. Un neurólogo que nos conteste a esta pregunta. No, cuando él estaba hablando de la bajada estrogénica, yo estaba pensando, Lorenzo, nosotros en nuestro libro hablamos de los estrógenos como los jefes de obra que ayudan, ¿no?, a proteger, a construir el músculo, también son los jefes de mantenimiento, jefes de almacén de la grasa, y cuando estabas hablando de esa bajada estrogénica, cómo afecta, pienso también que los podemos, en tu metáfora de la carretera, como el servicio de mantenimiento de carreteras, ¿no? Sí, también, sí, claro. Y muchas veces, es verdad que es una cosa que a veces... es tan sencilla de ver que a veces las cosas tan sencillas nos cuesta mucho incluso identificarlas, de decir, no puede ser tan sencillo. Pero claro, hay enfermedades cuya incidencia multiplican por 10 en la mujer, por ejemplo. Entonces, claro, ahí tiene que haber un factor, que sea propio de la mujer, y normalmente ese factor muchas veces identificamos es que un factor hormonal, en este caso, pues por ejemplo la pérdida y la bajada de los estrógenos como disparador
de otros procesos. Que es súper interesante, pero la pérdida de los estrógenos será una parte, pero ya también sabemos que esa pérdida de los estrógenos realmente viene junto con una sintomatología en esa transición. Es decir, por ejemplo, sofocos. Esos sofocos te pueden llevar a un sueño fragmentado. Aparte, unos niveles de estrés que pueden ser muy altos, y todo eso puede empeorar ese cuadro de dolor que nos podemos encontrar. Sí. O sea, tanto claro, al final el dolor crónico, cuando alguien tiene dolor y vive con dolor, y el dolor crónico cambia mucho lo que hemos hablado de las redes neuronales, de los circuitos de dolor. Entonces, en esos circuitos de dolor, pues por ejemplo, podemos tener influencias externas como puede ser la falta de sueño, el estrés, que hagan que esas redes todavía estén más activas de lo que ya de por sí están, y puedan empeorar situaciones de dolor crónico, empeoran en situaciones de estrés, empeoran en situaciones de falta de sueño. O sea, que es algo que no es que sea posible, sino que es lo habitual que vemos en los pacientes. Es lo habitual. Y lo menos habitual, ¿qué otras patologías ves tú a lo que a lo mejor están infradiagnosticadas y se pueden confundir con algunos síntomas? Claro, yo muchas veces es verdad que claro, que a veces dentro del paraguas de la fibromialgia se mete cualquier tipo de dolor que no sabemos de dónde viene. Pues será fibromialgia, sobre todo si se es mujer, cosa que al final es un sesgo que no es maravilloso y un sesgo al mismo tiempo. Un sesgo al mismo tiempo que no debemos de cometer, de si eres mujer y te duele algo en mediana edad, eso es fibromialgia. Nosotros, por ejemplo, yo he tenido varias pacientes que por ejemplo, pues contaban eso, cuadros de dolor generalizado, y es verdad que contaban un dolor con sensaciones sensitivas tipo, pues tengo hormigueos en las manos, en los pies, el roce me molesta mucho, tengo como picor, hormigueos generalizados. Entonces, claro, ya dices, ostras, este dolor tiene algún componente que sí que orienta que el problema está en el nervio. Entonces, estas vías lentas, estas fibras pequeñas o fibras finas, que son las que vehiculizan el dolor, son las mismas que vehiculizan la información del sistema nervioso autónomo. Para quien no lo sepa, pues el sistema nervioso autónomo se llama autónomo, digamos, porque es el piloto automático. O sea, no tengo que pensar, funciona de forma autónoma. O sea, es el sistema que regula nuestra hemostasis interna. O sea, a qué velocidad. El equilibrio, ¿no? Nuestro equilibrio interno, es decir, a qué frecuencia tiene que latir el corazón, a qué frecuencia tengo que respirar, cómo de rápido o lento se me vacía el estómago, cómo de rápido o lento se me tiene que mover el intestino, cuánto tengo que apretar al orinar. O sea, todos esos elementos de nuestra vida, que son totalmente inconscientes, los hacemos y no pensamos que los estamos haciendo, están controlados por el sistema nervioso autónomo, y esas fibras, esa información es la misma. O sea, esas fibras, esas carreteras son las mismas que las que vehiculizan el dolor. Entonces, estos pacientes, pues por ejemplo, es muy importante preguntar si tienen síntomas que orientan a que el sistema nervioso autónomo no está funcionando bien. Ajá. Por ejemplo, pues este tipo de pacientes que yo he tenido, pues luego les preguntas, ¿y cómo son tus digestiones? Pues son digestiones muy pesadas, el estómago tarda mucho en vaciarse, es decir, incluso a veces me tumbo y me sube la comida, a poco que como me lleno enseguida, voy muy estreñido al baño, y cuando no voy estreñido voy con diarrea, o sea, voy alternando diarrea con no hay equilibrio. No hay equilibrio, tengo el ojo seco, la boca seca, porque no estoy produciendo saliva suficiente, no estoy produciendo suficiente lágrima. Entonces, claro, al final eso dices, esta persona tiene un dolor neuropático, o que pudiera orientar a que se trate de un dolor neuropático con un componente neuropático, aunque ya, insisto que todos los dolores crónicos tienen un componente nociplástico, o sea, de cambio en la distribución de la red neuronal, pero esta paciente tiene características de dolor neuropático y disautonomía, y problemas disautonómicos. Entonces, claro, ahí ya a lo mejor el problema viene de los nervios. A lo mejor los nervios es los que están fallando, y hay que buscar otras enfermedades que están infradiagnosticadas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un grupo de pacientes ya bastante grande en número que, por ejemplo, que eran fibromialgias, se las ha estudiado en base a esto que hemos preguntado un poco más, y son otras enfermedades. Por ejemplo, vemos mucho el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmunitaria. Es que, joder, a ver, a mí esto, yo te voy escuchando y siempre pienso, joder, qué necesidad de hacer buenos abordajes a nivel, primero, de investigación, y luego que vosotros los médicos podáis tener el tiempo suficiente como para hacer esas preguntas que son necesarias. Porque, claro, aquí también nos pasa mucho que en la fase ya de la menopausia o en la posmenopausia, muchas mujeres difieren a lo mejor de repente un dolor inespecífico del hombro. Hoy me he levantado y me duele el hombro. Eso porque... ¿Por qué suele ocurrir? ¿O qué podemos decir en este caso? Me duele el hombro, o de repente la rodilla, pum, así, de la noche a la mañana.
Hombre, a ver, yo creo que a lo mejor un dolor más aislado, pues tipo, pues me duele el hombro. O sea, es decir, cuando un dolor es exclusivo en una articulación, es un dolor, por ejemplo, que aparece después de haber dormido, a lo mejor hemos tenido una mala postura o lo que sea, o es un dolor que aparece con algún tipo de movimiento concreto, no suele ser un dolor neuropático, suele obedecer más un dolor osteoarticular, ya sea por un dolor tendinoso o un dolor pues de la propia articulación. Pero bueno, eso es verdad que es un tema. Y si se va manteniendo en el tiempo, si ahí podría ser algún problema relacionado con el tema... Si se extendiera por otra zona, por ejemplo, si fuera un dolor... Exacto, ya si por ejemplo, si la paciente en vez de contarme es un dolor en el hombro, si ya por ejemplo el dolor es un dolor que tiene un recorrido, que es decir, por ejemplo, que puede venir del cuello hasta el hombro o incluso sobrepasa el hombro y baja un poquito al brazo o incluso llega hasta territorios más distales como la mano, ese ya es un dolor con un trayecto, o sea, con un trayecto que impresiona un dolor radicular, o sea, y parece que es una raíz la que se está afectando y pues como hablábamos antes con el ejemplo de la lumbociática y el daño abajo, en este caso pues sería pues, un daño más arriba, más a nivel de la columna cervical. O sea, hay muchos tipos de dolores neuropáticos también, pero podríamos decir que un dolor que irradia, que parece que se extiende, recorre esas carreteras, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros es verdad que los neurólogos nos apoyamos mucho en qué territorio inerva un nervio, qué territorio inerva una raíz nerviosa, es decir, porque eso sí que están, digamos, nosotros tenemos un poco el mapa, poco el mapa de los nervios y, por ejemplo, pues el cubital inerva esta parte de la mano. Entonces, claro, pues la raíz C6 llega hasta el primer, o sea, baja por aquí y llega hasta el primer y el segundo dedo de la mano y eso nos ayuda, por ejemplo, también a orientar. Cuando dices inervan, ¿a qué te refieres? Inervar, perdón, es que hay es decir, por ejemplo, la inervación cutánea quiere decir que hay un segmento de la piel cuya información la recoge una estructura nerviosa concreta. Es decir, por ejemplo, esta parte de la piel está inervada por el nervio cubital, vale, por ejemplo. Y vosotros sabéis de qué raíz, de qué parte sale ese nervio, entonces puedes decir, si me duele entre aquí y aquí, pues esto viene de acá y también puede estar relacionado con esto. Claro, es verdad que a veces incluso los propios neurólogos, incluso neurólogos que nos dedicamos de forma frecuente a patología de nervio, pues también tenemos dudas de decir, oye, esto es un problema del nervio en la muñeca, es un problema a nivel del cuello. Hay que hacer investigación también ahí, de dónde viene. Bueno, pero ellos tienen como el GPS, es como cuando hay un atasco en un puente y dicen, si el atasco está aquí, tú ya el GPS te está diciendo, oye, por aquí, por aquí, por aquí, tú ya vas viendo los distintos lugares donde puede haber incidencia, claro, ¿no? Claro, y además limitas el estudio, dices, no voy a estudiar, no voy a disparar a lo loco a ver qué... Ya sé que concretamente está aquí y entonces si está el problema aquí, todo lo que viene por esa carretera pues también puede estar, pero no en la otra, entonces ya pongo el tiro. Esto es un melonazo, Butra. Otro. Vamos a abrir ese cajón de los dolores que tenemos porque vamos a hablar de fibromialgia, de túnel carpiano, vamos a hablar de ciática, del neuroma de Morton, que se comentó que nuestra reina también lo tenía, y has adelantado los posibles problemas digestivos. Y no te pongas nervioso, que de entrenamiento de fuerza también vamos a hablar. Estaba deseando que lo dijeras porque digo, se le va a olvidar, pero no. No se me olvida, se me olvida. A ti, si me está pellizcando, todo el rato me está pellizcando. Venga, empieza tú, pregunta por lo que tú quieras. Bueno, vamos a empezar por la fibromialgia, que yo creo que ha sido muy maltratada y que de hecho hemos hablado un poquito aquí, en el que ya nos comentabas que has tratado a algún grupo de mujeres que han sido diagnosticadas de fibromialgia y luego una vez que empiezas a evaluarlo de otra manera dices, pues oye, aquí no. Pero no vamos a centrar aquí. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cómo lo explicarías de forma sencilla para que lo podamos entender y todas estas mujeres de hierro que lo escuchen pues puedan saber en qué consiste la fibromialgia? Vamos a ver, es probablemente la pregunta más difícil que me vais a poner esta tarde, porque yo creo que no hay una forma sencilla de explicar la fibromialgia, porque incluso los médicos no sabemos exactamente bien por qué ocurre la fibromialgia. Hay hipótesis y dentro de ellas pues o sea, la caída hormonal y el síndrome musculoesquelético de la perimenopausa como trigger del proceso. Trigger es disparador. Como disparador del proceso, pues es una teoría, es una de las hipótesis que se manejan. Entonces, bueno, es verdad que la fibromialgia ha pasado de los años 90, de ser una enfermedad que se diagnosticaba pues tocando, es decir, te duele aquí, te duele aquí, te duele aquí, pues había 18, 19 puntos que se examinaban y si tenías 11 que dolían, pues era una fibromialgia. Se ha pasado de eso, se ha pasado a un enfoque un poco más holístico, de decir, de no entender el paciente como puntos que le duelen, sino la fibromialgia al final es un síndrome clínico.
Es decir, no tenemos una prueba a día de hoy que nos diga, este paciente tiene esto positivo, es fibromialgia, sino es un síndrome clínico que reúne dos cosas principales. Reúne, por un lado, un dolor disperso, ¿vale? En inglés es widespread, que es uno de los criterios que hay que tener en al menos 4 regiones corporales, o ya sea pues, los brazos, el tórax, las piernas, la cabeza, la mandíbula, o sea, hay varias regiones, pues al menos en 4 que tengamos ese dolor disperso. Y luego tenemos que tener otros síntomas asociados, unos síntomas que generan un impacto funcional en la vida del paciente. Sueño fragmentado, la fatiga, ansiedad, intolerancia al ejercicio, o sea, y eso también entra dentro de la fibromialgia. Entonces, a día de hoy es verdad que la fibromialgia, el modelo más aceptado, por decirlo de alguna manera, es el modelo cerebral, es el modelo de redistribución de las redes neuronales. O sea, es una enfermedad que está a caballo entre la reumatología, que entendamos la reumatología como la especialidad que estudia el dolor muscular, el dolor articular, está a caballo entre la reumatología y la nuestra, la neurología. Entonces, y para esas mujeres que nos escuchan con diagnóstico de fibromialgia, ¿algún consejo que podamos darles? Sí, yo creo que, que uno de los consejos más importantes a la hora de ver pacientes con fibromialgias es que mantengan una vida activa. Al final el pararse es el peor enemigo del dolor. Lo que hace es retroalimenta un circuito negativo de falta de movilidad, pérdida de masa muscular, dolor por pérdida de masa muscular, dolor crónico, retroalimentación del dolor, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, claro, hay que tener una vida lo más activa posible y, como pues habíamos hablado, meter el ejercicio, principalmente ejercicio de fuerza, dentro de un plan terapéutico. ¿Has visto cómo iba a salir? ¿Has visto que sí, es que esto sale solo? No hay ni que forzarlo. Muchas gracias, Lorenzo. También, luego le haces el bizum. Luego te hago el bizum. También invitamos a todas las mujeres de hierro que están o escuchando o viendo este podcast que nos cuenten sus historias en los comentarios, porque es importante también que podamos tener esos feedback. La realidad es que nosotros tenemos muchas mujeres con fibromialgia que nos escriben, que están haciendo Tristras 40+. Algunas hacen Tristras Senior, que es el programa que tenemos para mayores de 65, más adaptado. Y muchas de ellas nos escriben para decirnos, yo tengo ese diagnóstico y he mejorado en los dolores, porque además son mujeres que tienen que tener en cuenta que hay otros problemas, el túnel carpiano, la ciática, la neuropatía. ¿Es más fácil que coexistan? Sí, es más fácil que coexistan. De hecho, pues hay un aumento de incidencia, pues por ejemplo, del síndrome de túnel del carpo en fibromialgia, el síndrome, de síndrome articular, de síndrome articular a nivel, por ejemplo, lumbosacro, también es más frecuente. Y luego es verdad que nosotros, los que nos dedicamos un poco al nervio, pues ya desde hace varios años lo que vamos viendo son muchos artículos que hablan de la distribución de fibras nerviosas, de esas fibras pequeñas en pacientes con fibromialgia, que esas fibras se pueden estudiar en pequeñas biopsias de piel, se pueden coger y ver cuál es la densidad, o sea, cuánto número de fibras hay por área de piel. Y entonces se ha visto, en algún artículo hablamos de hasta que el 50% de los pacientes con fibromialgia tiene pérdida de fibras nerviosas finas en las biopsias. Y aquí queda un poco la duda de que si esto es primero el huevo o la gallina. Es verdad, al igual que existe una neuroplasticidad central, cuando tenemos dolor crónico, esa neuroplasticidad, esa hiperactivación de las redes neuronales de dolor en la cabeza puede devolver la información y generar una neuroplasticidad periférica. Y que digamos que también la pérdida de fibras nerviosas en estos pacientes sea también una consecuencia del dolor crónico y no la causa principal del. O sea, que primero tengas crónico. Un dolor crónico, exacto, incluso por otro motivo. Incluso por otro motivo. O sea, podría ser, por ejemplo, un dolor crónico por el síndrome musculoesquelético que le encanta a Javi. Exacto, sí, de hecho eso es una teoría que ahora mismo está muy en boga, de que originalmente es un síndrome musculoesquelético que comienza como un dolor que se cronifica. Ese dolor crónico produce un dolor nociplástico, una neuroplasticidad periférica, pérdida de fibras. Entonces al final está todo como muy relacionado.
Luego también, pues por ejemplo, la hiperactivación de redes neuronales puede activar el sistema nervioso autónomo, puede producir un desbalance entre lo que es el sistema nervioso simpático, o sea, el que nos pone en alerta, y el sistema nervioso parasimpático, que es el otro componente del sistema nervioso autónomo, que está mediado principalmente por el nervio vago, que es el que nos relaja y el que tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, ese desbalance, si yo ese desbalance lo muevo más hacia la hiperactivación simpática, el paciente vive en alerta, en hipervigilancia, en hiperobservación de los síntomas, con más ansiedad, con dolor mediado también por activación adrenérgica, o sea... Que no son imaginaciones suyas. No, para nada en absoluto. No, esto no son somatizaciones. Es verdad que es un proceso muy complejo de entender, este tipo de situaciones, este tipo de enfermedad. Es un proceso, pues, clínicamente, que muchas veces es un reto para el médico y a veces lo desborda, porque dices que no sé ya por dónde abordar esto, no sé cómo ayudar a esta paciente. Pero no es algo que ocurra en la cabeza del paciente, entendiendo como no es algo que se esté inventando, Fíjate, no es algo que esté somatizando. Es que es súper importante porque todo está relacionado. Nosotros hablamos muchísimo sobre obesidad, ¿no? Por ejemplo, en las personas con obesidad se dice, oye, que no es cuestión de falta de voluntad, es que el hecho de tener una inflamación, esa inflamación provoca que tu centro de saciedad también esté alterado y tienes hambre cuando no toca. Y esto viene a ser algo, aunque los mecanismos son distintos, pero... Sí, parecido, vienes a tener dolor cuando no te toca tener Pero dolor. fíjate, hay una experiencia que yo tuve cuando estuvimos haciendo el proyecto PRONAF con esas 250 personas con obesidad. Yo empezaba ahí, ¿no? Estaba con la tesis doctoral y empezamos a entrenar y había gente que refería dolor, pero con pesas pequeñitas, es decir, o sin peso. Y yo decía, o sea, imagínate, estábamos haciendo con un remo con una pesita de estas. Y me decía, a mí me duele la espalda, a mí me duele no sé qué. Y yo decía, pero a ver, que es imposible. Digo, no puede ser que con esto estás haciendo la técnica bien, estás haciendo tal. Esto, la realidad es que era era algo mío, era un fallo mío, porque no sabía, yo en ese momento no sabía que la grasa también manda señales nociceptivas de dolor por la inflamación. Sí. Y entonces, claro, mucha gente puede referir dolor de espalda por esa señal de dolor que está mandando. Y era un problema relacionado con mi conocimiento, no con la mujer que sí que tenía un problema de dolor. Bueno, por eso en este podcast insistimos mucho en la importancia de tratar todo de manera coral. Invitamos a invitados profesionales de distintos campos y quiero insistir una vez más en que cada vez que escuchéis en redes sociales que algo se cura de una manera muy sencilla con una solución mágica, si algo es demasiado bueno, parece demasiado bueno para ser verdad, pues probablemente no sea verdad. Y que lo ha dicho, ¿no? Dice que nosotros a veces, o vosotros en concreto, dicen, es tan complejo que no sabemos por dónde seguir y, joder, sois gente que tenéis un conocimiento súper amplio y aún así os cuesta entender de dónde comienza o cómo poder ayudar. O sea que paciencia, porque a veces es complejo. Seguimos un poco con el túnel carpiano. Sí, claro. Que es que nos metemos con inflamación y ya se nos hemos quedado. Pero vamos con el túnel carpiano. Estábamos hablando antes del túnel carpiano, que creo súper interesante, y cómo podemos sospechar que pueda aparecer ese problema de túnel carpiano y luego cómo podemos hacer para tratarlo. Sí, vamos a ver, el síndrome del túnel del carpo es lo que llamamos mononeuropatía, o sea, enfermedad de único nervio, porque vamos a tener las polineuropatías, que son enfermedades de muchos nervios a la vez. Es la mononeuropatía más frecuente en la población. Aquí lo que ocurre es que el nervio, a su paso por la muñeca, o sea, tiene que pasar un espacio muy estrecho, donde está el ligamento transverso del carpo, el retináculo de los tendones de los flexores. Entonces, claro, en ese espacio tan pequeño, nosotros, claro, este es el día a día nuestro, el movimiento de la muñeca, entonces el nervio va rozando contra las estructuras, entonces el nervio se acaba desmielinizando, o sea, pierde su recubrimiento. Aquí sí viene bien el símil del cable, aquí es como tener un cable pelado, claro. Aquí el cable se ha pelado. O sea, no es que haya algo que lo esté comprimiendo, a veces sí, a veces puede ser un pequeño tumorcillo, tal, pero eso no es lo normal. Lo normal es que el cable se pele, se desmielinice, pierda la mielina, que es el recubrimiento. Saltan chispas. Que saltan chispas. Se ha pelado. Claro, entonces a veces el paciente, incluso cuando tocamos la zona, la zona que se ha desmielinizado, los cables, los nervios transmiten información, las fibras transmiten información entre ellas y generan una corriente eléctrica que va hacia el territorio del nervio mediano. Eso es lo que le pasaba a mi padre. O sea, a mi padre le tocabas, o sea, se vestía y me acuerdo de mi hermano ponerle la camiseta y que no me roce nada porque veía las estrellas. Claro. Y claro, gritaba de manera que parecía que estaba sobreactuando. Pero no, realmente el dolor, o sea, es un dolor que yo nunca le había escuchado gritar así. Dolor. Es un dolor horrible, ¿sabes? Es decir, es un dolor horrible. Vamos, yo he tenido un nervio mediano en esta mano por una fractura que tuve de un dedo, una cirugía que tuve
transitoriamente y es un dolor. Y exactamente muy desagradable. ocurre lo que comentabas, ¿no? Que como tienes tanto miedo de que algo te roce, no te mueves nada. No te mueves, claro, pues no te mueves, el hombro se congela, dolor por congelación de hombro, de codo, o sea, es decir, que es un poco un círculo vicioso. El túnel del carpo es verdad que el paciente, muchas veces el síntoma no es el dolor, el síntoma suele ser que se ha dormido, se duerme la mano, o sea, el paciente muchas veces describe, ¿qué dedos se te duermen? Porque nosotros el territorio del nervio mediano son los 3 primeros dedos de la mano. Pero bueno, muchas veces el paciente a veces sí que te dice, no, que se me duermen estos 3 dedos, pero a veces el paciente lo que lo cuenta es un poco difuso de se me duerme la mano por la noche, justo a la hora de acostarme o al levantarme. En periodo nocturno o cuando me he levantado y a medida que muevo la mano, pues se me va pasando. O sea, el diagnóstico del túnel del carpo es clínico. Y es verdad que nosotros tenemos pruebas que nos dicen qué grado de afectación tiene el paciente, porque aquí hay mucha disociación, es decir, hay pacientes que tienen muy poquito daño y muchísimos síntomas, y al revés, pacientes que tienen muchísimo daño y no te cuentan casi nada, porque a veces cuando el roce sigue prolongándose, ya lo que ocurre es que no perdemos el recubrimiento del nervio, lo que perdemos ya es el nervio, ya lo que perdemos es el cable. El cable no se recupera, eso es muy importante, eso hay que explicárselo a los pacientes. El cable no se recupera bien. La mielina sí se puede recuperar, pero el cable ya no se recupera bien. Entonces, claro, normalmente la terapia que le pedimos a los que mandamos a los pacientes es terapia conservadora inicialmente, es decir, intentar evitar pues esto. O sea, es decir, que el nervio tenga un trayecto recto por el que pasar. Entonces, normalmente lo que mandamos son férulas de posición neutra de mano que llamamos para que las usen por la noche, pero en muchos casos hay que operarles. Es decir, es una cirugía muy sencilla en la cual pues lo que hace es se corta un poquito el ligamento transverso del carpo para dejar un poquito más de espacio al nervio que pase por ahí. Bueno, pues seguimos con la caja de los dolores neuropáticos y es el turno de la ciática. ¿Cómo lo diferenciamos de otros dolores? La ciática es lo que llamamos, claro, porque nosotros cuando hablamos de ciática tenemos a pensar en el nervio ciático como causa más frecuente de la ciática. La compresión del nervio ciático es poco frecuente. Es verdad que hay algunos síndromes, como el síndrome del piramidal, que sí que puede producir un atrapamiento del nervio ciático. Lo que duele es la raíz. Lo que duele es la raíz nerviosa, es justo la salida de la raíz a nivel de la espalda. En este caso, pues normalmente las raíces que se ven más afectadas son la raíz quinta lumbar o la primera sacra. Entonces, muchas veces los pacientes lo que nos van a contar es un dolor que viene de la espalda y el dolor radicular tiene ese recorrido. Es decir, le recorre pues ya sea el lateral o la cara posterior del muslo y baja por la pierna hasta el pie. ¿Y el tratamiento? El tratamiento depende también de cuál sea la causa, de lo que lo está apretando. Porque no es lo mismo, pues imagina, hemos cogido un peso muy fuerte y hemos tenido una hernia que se nos ha extruido. O sea, es decir, que el disco pues casi como que ha explotado. Entonces, claro, ahí no queda otro remedio que quitar el disco del espacio. Pero esa no suele ser la causa. La causa suelen ser la cosa más frecuente. La causa suelen ser o pequeñas protusiones discales o artrosis. El tratamiento es reposo activo. Uy, nos encanta, porque eso está en nuestro libro también, qué maravilla. Entonces, reposo activo, es decir, es manejo del dolor sintomático, pues ya sean ciclos cortos de antiinflamatorios durante unas semanas, pero moverse. Es decir, no hacer barbaridades, pues no, pues eso, pues cuando estás con ese dolor, pues no es coger pesos, no es hacer cosas porque no hayas hecho nunca y me voy a poner a hacerlas ahora, pero es tener una actividad, no es un reposo absoluto. Eso ya se ha visto que el reposo absoluto, de hecho, es contraproducente, puede aumentar el dolor. Y la cirugía... ¿Puedes repetir eso, por favor? El reposo absoluto se ha visto que puede empeorar la recuperación de los pacientes. Y de hecho, hay estudios en los cuales lo que se ha hecho ha sido comparar terapias analgésicas con programas de ejercicio físico y se ha visto que incluso son mejores los programas de ejercicio físico para control del dolor que las terapias analgésicas en pacientes por ejemplo, con una hernia. Más paseos y menos ibuprofeno. Exactamente. Exactamente. O sea, moverse. O sea, es decir, el pararse al final es contraproducente en estos casos. Pues vamos ahora con el neuroma de Morton. A mí me interesa mucho porque ahora lo tenemos en casa, aparte de que lo tenga la reina o lo haya tenido la reina, mi marido corrió la maratón el otro día y entre el segundo y el tercer dedo, pues tiene ahí... ¿Cómo podemos diferenciarlo de otros dolores? El neuroma de Morton es un dolor neuropático.
¿vale? El neuroma de Morton se produce por microtraumatismo repetido contra una estructura nerviosa que es una ramita, que es la ramita interdigital, que normalmente suele ocurrir entre el segundo y el tercer dedo, que es lo más frecuente, o entre el tercero y el cuarto dedo del pie. Entonces es un dolor que bueno, pues aparece mucho en corredores, por ejemplo, en corredores con microtraumatismos. Es verdad que los dolores de la planta del pie a veces sí que se pueden confundir con otro tipo de dolores, por ejemplo, las fascitis plantares, también, las fracturas por estrés en los huesos, por ejemplo, los metatarsos. El síndrome que produce el neuroma de Morton, lo que nosotros lo solemos diagnosticar es por maniobras, por ejemplo, comprimir el pie. O sea, ¿tacones? Tacones prohibidos. Wow. Tacones prohibidos. O sea, es decir, cualquier cosa que comprima el antepié o que genere una reducción del antepié va a empeorar el dolor. Igual te pongo en un compromiso, pero usar tacones de manera habitual puede favorecer estas patologías. Favorecer porque estamos apoyando muy directamente sobre la cabeza de los metatarsos. Y de hecho, la reina que decías que lo tenía se ve que va mucho con zapatillas. Sí, lo que se recomienda en estos casos es terapia inicialmente, pues zapato ancho, es decir, que el antepié y a veces incluso separadores digitales del antepié para el tratamiento. Ya en casos pues muy refractarios ya sí que pues se plantea liberación quirúrgica del nervio. Pues vamos a hablar ahora también de otro dolor que tiene un nombre muy médico, que es la radiculopatía cervical, y que si nos puedes contar algunos de los síntomas, porque seguro que cuando los empieces a contar alguna va a decir, yo soy la paciente. Me suenan. Por ejemplo, si yo digo, me baja un calambre desde el cuello al brazo, o tengo un hormigueo en alguna parte de la mano, pensaba que era una contractura, pero se me está durmiendo el brazo. ¿Cómo podemos diferenciar ese hormigueo de otro tipo de dolores? Claro, cuando uno tiene, pues por ejemplo, en este tipo de situación, que nos viene una paciente que en un brazo nota hormigueo y dolor, pues claro, en ese caso, pues el hormigueo, pues ya hemos dicho que, por ejemplo, el túnel del carpo, lo normal no es que produzca dolor, lo normal es que produzca hormigueo en la mano. Y entonces dices, a lo mejor esto es un túnel del carpo. Y de hecho, esa suele ser el principal diagnóstico diferencial en estas situaciones. ¿Es un problema del nervio atrapado? ¿Es un túnel del carpo? ¿O es un problema que viene aguas arriba, que viene más arriba? Entonces, en ese problema más arriba está la radiculopatía cervical. Es decir, es la compresión. Pues al igual que teníamos la lumbocitalia abajo, pues aquí tenemos la radiculopatía cervical por la compresión de la salida. ¿Esto que viene comprando el bicho ese? Sí, totalmente. Está sacando un partido, el doctor, más maravilloso. Una maravilla. Entonces, por aquí sería la compresión de esas raíces a la salida. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que en la radiculopatía cervical el dolor suele bajar del cuello. Suele bajar del cuello y recorrer el brazo hasta el final, hasta el territorio distal que llamamos, hasta la mano. Entonces es un dolor que a veces se puede provocar, pues, por ejemplo, con algún movimiento cervical concreto. Pero es que cuando giro aquí, ¡pum!, me pega un latigazo, me baja un calambre, me baja una corriente por el brazo. Claro, ese trayecto que es muy radicular, que llamamos dolor radicular, orienta que detrás de eso hay un problema de una de las raíces, de uno de los problemas del cuello. Entonces, claro, en el cuello es verdad que los problemas, las hernias cervicales suelen aparecer un poco más tarde. Digamos, el cuello está no está tan sujeto a cargas mecánicas como puede estar la zona lumbar. Entonces solemos ver esa patología en paciente un poquito más mayor, pero bueno, la podemos ver en gente joven, gente que ha hecho un mal movimiento, que la han manipulado a nivel cervical por un motivo y a lo mejor ha hecho una pequeña protusión, gente que se cae en una mala postura, o sea que también podemos verlo. Pero bueno, es verdad que la hernia lumbar, por ejemplo, la patología lumbar aparece antes que la patología cervical. Vamos a pasar ahora al digestivo, que nos lo has adelantado antes y me parece fascinante, porque muchas veces no hablamos de dolor, hablamos de otros síntomas, como por ejemplo, me hincho, voy mal al baño o me mareo cuando me levanto. ¿Puede haber un hilo conductor también por lo que nos comentas con todo lo que estás hablando? Sí, claro. Claro, al final el sistema nervioso autónomo es súper importante, es decir, es el sistema nervioso que está funcionando continuamente, que regula nuestra homeostasis. Ya hemos dicho que el sistema nervioso autónomo usa las mismas vías de transmisión de información, esas mismas carreteras, esas fibras pequeñas o fibras finas que usa el dolor. Por lo tanto, no es inhabitual que en pacientes con cuadros de dolor también, por ejemplo, tengan sintomatología derivada de afectación del sistema nervioso autónomo, y esa sintomatología puede ser digestiva.
Es decir, puede ser pues, síntomas eso de como y me lleno muy rápido, el estómago se me vacía muy lento, estoy muy estreñido, o al contrario, tengo mucha sensación de distensión abdominal, de cuando voy al baño voy con diarrea. O sea que los síntomas digestivos son muy importantes. Y luego además el intestino se comporta como una vía también de doble comunicación. Es decir, lo que ocurre a nivel intestinal, es decir, lo que ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo puede alterar la motilidad intestinal, pero lo que ocurre en el sistema nervioso, en el intestino, sí, puede producir también cambios a nivel del sistema nervioso autónomo. O sea que el intestino tendríamos que dejarlo de ver como algo, como si fuese una tubería que solo se empuja la comida ahí por ahí, vamos empujándola, sino como algo que siente, que comunica, Sí. que se expresa. El intestino es un ecosistema espectacular, porque es lo que llamamos el segundo cerebro. O sea, la cantidad, es decir, el intestino, los intestinos, el tubo digestivo tiene su propio plexo, es decir, tiene su propio sistema nervioso, que es verdad que está modulado por el sistema nervioso autónomo, o sea, sobre todo por el nervio vago, pero bueno, también hay aferencias simpáticas de los nervios simpáticos, pero puede funcionar solo, es decir, tiene un plexo que es autónomo en sí mismo, y ese plexo no solo está modelado... Plexo es como conjunto Claro, de... un plexo es como una malla, como una red. O sea, el plexo es como un conjunto, sí, una red. Nosotros tenemos en el intestino dos plexos. El plexo mucoso, que se va a encargar sobre todo de cuánto secreta el intestino, y vamos a tener el plexo mientérico, es decir, que ese se va a encargar sobre todo de cómo se mueve, es decir, cómo se mueve el intestino. Movimiento y mucus, ¿no? Exacto, movimiento y secreción. Entonces, todo eso está en parte influenciado por el sistema nervioso autónomo, porque el sistema nervioso autónomo le puede decir a ese plexo, hay que producir más moco, hay que moverse más deprisa, o al revés, hay que reducir la cantidad de moco y tal. Pero es que luego además claro, es que luego ya si nos metemos en la microbiota Qué maravilloso, que es un mundo, Y todo está interconectado. Claro, Sí. la microbiota también puede producir cambios en la actividad de este sistema nervioso. De hecho, puede afectar incluso a la saciedad también, todo lo que nos estás comentando. Sí. Butra, antes de que pase más tiempo, que no quiero comerme el episodio, vamos a lo tuyo. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahora empieza el episodio para Javier Butraguer. Me pongo serio, ¿no? Bueno, me gustaría que habláramos un poco, que ya hemos hablado de los intestinos y vamos a hablar del entrenamiento de fuerza. De alguna manera, ¿este dolor neuropático puede mejorar a través del movimiento y a través del entrenamiento? Sí, sin lugar a dudas, y hay muchos estudios que lo demuestran. De hecho, hablábamos antes de claro, que en pacientes con fibromialgia no sabíamos si la causa o consecuencia, pero hay una reducción de fibras nerviosas. Pues hay estudios que han demostrado que programas de ejercicio en estos pacientes son capaces de que los pacientes recuperen parte de la densidad de las fibras nerviosas. O sea que sí que, y no solo en dolor, sino en otras enfermedades musculares a las que vemos nosotros en clínica, recomendamos ejercicio físico. Pero queremos ponernos en el lugar del paciente también. Vamos a pensar en esa mujer que tiene dolor y que tiene ese círculo vicioso del que estamos hablando. ¿Cómo actúas tú en consulta, Lorenzo? ¿Cómo podemos sacar a esa mujer de ahí y explicarle que realmente entrenando, aunque le duela mucho, aunque no le apetezca nada, aunque parezca contraintuitivo, realmente va a conseguir la polipíldora antiinflamatoria más poderosa que hay, que son las superquinas? Vamos a ver, claro, esto es lo que nosotros llamamos cinesoquinesofobia. O sea, bueno, vale. O sea, vamos a explicarlo de otra manera, ¿podemos? Sí, esto es el miedo al movimiento. Lo que llamamos el miedo al movimiento. En parte también es aprendido, es decir, si yo hago este movimiento y me duele, pues no hago más ese movimiento, pero claro, si no hago más ese movimiento, ese músculo se atrofia, duele más, o sea, es un círculo vicioso. Entonces hay que explicarle al paciente que el músculo envía señales también a los nervios, es decir, que el músculo atrófico es un promotor del dolor y que lo que va a hacer es empeorarle todo ese circuito. Y es verdad que, claro, que decirle a alguien que es lo que has dicho, es decir, que es muy contraintuitivo, es decir, te tienes que mover para estar mejor aunque te duela, aunque inicialmente te duela. O sea, nosotros sí que se lo explicamos de forma que le damos mucha importancia. Pero por eso también es súper importante la progresión, porque, es decir,
cuando tú progresas, y por ejemplo en el programa Tristras hay un concepto, claro, todo lo que hay detrás no se explica, pero muchas veces todo el aprendizaje de movimiento, de ese tri-consejo o ese tri-advisor de intentar evitar o hacer el ejercicio bien, es para que tú pierdas el miedo a ese movimiento que realmente también te está mandando señales. Es decir, hago este movimiento y no me duele. Mira, pongo de poner una carga y no me duele. Y eso también es cómo va mejorando esa sensación y ese miedo para que tú vayas cogiendo más cargas progresivas. Sí. No, es la clave, ¿no? Sí, claro, eso es el biofeedback, es una forma de biofeedback que sí que en muchos casos de rehabilitación de lesiones se usa también. ¿Y cuál sería esa pauta de entrenamiento sensata que vosotros podéis de alguna manera prescribir? Yo sé lo que va a contestar. Va a contestar depende. Depende. Esa palabra... Porque es de los buenos, es de los tuyos. Depende. Si te dijera, la fórmula mágica para el dolor neuropático está en entrenar 2 días a la semana, además los lunes por la mañana en ayunas y luego que sea el jueves mirando a la Meca. Entonces, pues ahí ya tendríamos. Y es verdad que yo hablo de lo mío, de lo que mando yo personalmente. Yo, por ejemplo, es verdad que al paciente yo le recomiendo ejercicio de fuerza. Pero claro, tienes que ver al paciente. Es que no es lo mismo un paciente de 80 años, un paciente de 70 y pocos, un paciente de 40 y tantos. Que sepa entrenar, que no sepa entrenar. Que no haya visto un gimnasio más que en las películas. O sea, es que varía mucho. Entonces hay personas a las que sí que les puedes decir, mira, tienes que empezar con entrenamientos de fuerza progresivos, con aumento de la carga de peso, aumento de la carga del número de repeticiones. Y hay otros pacientes que digo, piscina. Muy bien. Por ejemplo. Una pregunta me queda. Tú has hablado de lo tuyo, pero yo quiero preguntarle... Yo soy feliz, o sea que tú preguntas. Yo quiero preguntar por algo que nos preguntan muchísimo, que está súper de moda en redes sociales y nos interesa mucho que nos des unas pinceladas sobre el nervio vago. El nervio vago es el principal componente del sistema nervioso parasimpático, que es uno de los elementos del sistema nervioso autónomo. Nosotros el sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático, que hemos dicho que es el sistema de alerta. O sea, el que nos pone, digamos, en tensión, el de hay un león aquí en la habitación y me tengo que empezar a correr ya. Y luego tenemos el sistema nervioso parasimpático, que nos apaga. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, el mediador principal, es el nervio vago, que es paradójico. Le llamas vago, pero realmente es un nervio que abarca una inervación de casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Y luego, además, ahora mismo también juega un papel muy importante, se está estudiando cada vez más el papel inflamatorio, en este caso antiinflamatorio, que puede jugar el nervio vago. O sea, la respuesta antiinflamatoria mediada por acetilcolina, que es una cosa que es muy interesante. Y muchas de las terapias antiinflamatorias hoy en día en algunas enfermedades que se basan en estimulación del nervio vago, pues ya sea estimulación, pues por ejemplo, estimulación percutánea del nervio o estimulación cerebral del nervio para tratar algunas patologías. Nosotros hablamos en el libro del paseo parasimpático, que es un paseo que recomendamos a aquellas mujeres que tienen niveles de estrés elevados. Lo más sencillo que una mujer puede hacer es Butra nos dice, pues a paseo, vamos a ir a paseo, a ser posible, a un ritmo pues tranquilo, que sepamos, como has dicho, que no viene un león a perseguirnos, y si lo hacemos en compañía, pues si viene el león encima somos 2 y estamos mejor, y recomendamos ese paseo parasimpático, que lo hemos llamado así, para que ese nervio vago libere acetilcolina. Se llama nervio vago no porque sea vago, sino viene de vagus, del latín, que es deambular, porque es un nervio que deambula, ¿no? Por esas carreteras que nos comentaba. Es un placer escuchar a Lorenzo. Yo podría estar horas. Y además nos ha hablado, pues como siempre, de ciencia, de evidencia, aunque lamentablemente nuestro mundo está lleno de bulerías. Y nosotros terminamos nuestros episodios siempre con una bulería. Querríamos preguntarte, Lorenzo, en tu campo, ¿cuál es el bulo que te comprime el nervio ciático? Pues mira, el bulo, pues vamos a ver, yo que me dedico mucho a ver enfermedades musculares de causa genética, pues por ejemplo, para mí un bulo muy grande es que el ejercicio es contraproducente, que el ejercicio es más dañino para el músculo. Y eso es un bulo. Realmente no hay ningún estudio que diga que el ejercicio es malo para el músculo. Todo lo contrario, lo que hay son estudios que nos dicen que el ejercicio controlado, con cargas moderadas o incluso bajas, el ejercicio con sentido común es bueno para el músculo. O sea, es bueno para el músculo, incluso es bueno para que incluso pacientes que tienen enfermedades musculares y que han perdido músculo mantengan el músculo que les queda. El músculo va a ser un trending topic, pero bestial.
Y lo que hemos aprendido una palabra hoy que es noxa, ¿no? Que Sí. es como daño, y lo que es realmente una noxa es no moverse. Y esas bulerías también. Vamos, y tú estás, pero más contento que unas Pascuas, Sí, chaval. sí, sí. Muchísimas gracias, Lorenzo. La Sí, verdad que ha sido un muchísimas placer gracias. escucharte. Voy a recordar que trabajas en el Hospital Puerta de Hierro y también en el Memorial Publio Cordón, que podemos seguirte en tus redes sociales, que es @Dr. Silva Hernández. Silva Hernández. Será un placer volver a tenerte con nosotros y bueno, si alguien tiene la suerte de tenerte como doctor, no de ser paciente, porque creo que debe ser bastante chungo ser paciente tuyo, por la parte que me ha tocado en casa sé que es doloroso, pero sé que cuando pasan por tu consulta la noxa deja de ser tal noxa. Muchas gracias. Hermosas, esto es Mujeres de Hierro. Y ya sabéis que una mujer de hierro en construcción Es peligrosísima.